Me gustaría saber cuáles son las principales características de una secta. Muchas gracias. Tomen nota todos, porque esto va a ser algo que va a ser útil para cada uno de ustedes. La pregunta que nos está haciendo Brian es muy buena. Una secta se puede identificar, esto me encanta, me lo enseñó mi maestra de historia de la iglesia, un PhD en historia de la iglesia. Ella decía, que se llama Karen Bullock, ella decía, lo aprendí de ella, y me encantó, ¿no? Lo aprendí cuando tenía 24 años de edad, 23 años de edad, algo así. Decía, esta es la manera que tú reconoces una secta con los símbolos matemáticos. En primer lugar, las sectas son grupos que se cortan de lo que históricamente la Iglesia de Jesucristo ha creído, de la ortodoxia, ¿no? Las sectas lo que hacen es que, en primer lugar, le suman a la autoridad de las Sagradas Escrituras. En la Biblia misma y Jesucristo mismo, y hablo de esto en mi capítulo del libro de ¿Cuál es la iglesia verdadera? En mi capítulo de Sola Escritura, es que el principio de Sola Escritura es un principio que vemos que el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles apelaban a las Escrituras con una autoridad que no tenía rival, una autoridad suprema, una autoridad irreemplazable, una autoridad única, y decían claramente que Jesús, cuando era cuestionado el tema del divorcio, de la vida después de la muerte, decía, no oyeron que está escrito, o escrito está, ¿no? Cuando Satanás lo tentó también, en Mateo 24, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cita Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 8, citando las escrituras para poder sobrepasar la tentación. Cuando los saduceos le tientan sobre este hombre que tiene varias esposas, que en la ley del levirato, una mujer que tiene varios hermanos, esposos, dice, ¿de cuál de todos será esposo en el día de la resurrección? No, ¿de cuál de todos será esposo si hubiera resurrección? Dicen los saduceos. Y Jesús dice, ¿qué no oyeron que está escrito? Que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Jesús apela a que las Escrituras dicen que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y si es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, significa que de alguna manera ellos están vivos y el Señor está consciente de ellos porque sigue siendo su Dios. También cuando le hablan acerca del divorcio, Jesús apela a que en el principio no fue así, aunque en Deuteronomio 24 Moisés permitió a Israel el divorcio. Jesús se va a la creación, al diseño original de Dios en Génesis 2:24 y dice de que en el principio no fue así, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si son una sola carne, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jesús siempre apelaba a las Escrituras. Entonces, las sectas lo que hacen es que buscan poner otra autoridad. El principio de sola escritura lo que dice no es escritura sola, sino sola escritura. Dice que la única regla infalible que no erra para la doctrina y la fe de la iglesia es lo que Dios ha revelado. Entonces, las sectas tienden a tener otra autoridad, además de las escrituras, incuestionable. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, su organización, la Torre de Vigía, tiene una autoridad suprema. Tienen que acatarse lo que el siervo fiel, que para ellos es la organización de la Torre de Vigía, dice. Ahora, los mormones tienen profetas actuales y tienen el libro del Mormón como otra revelación de Jesucristo, donde supuestamente Jesucristo vino a las Américas. Tienen el libro de Doctrinas y Convenios, tienen el libro de la Perla del Gran Precio. Ahora, es interesante que la Iglesia Católica Romana no solamente tiene las Escrituras como regla suprema de fe, también tienen la Sagrada Tradición. El problema es que han posicionado lo que ellos llaman tradición, lo que son desarrollos dogmáticos del magisterio de la Iglesia siglos posteriores, y que no son enseñanzas que vienen de Cristo ni de los apóstoles. No es tradición apostólica. Por ejemplo, la infalibilidad papal en 1870, la asunción de María en 1950 con Pío XII. Entonces, el problema es que las sectas le añaden otra autoridad. En cambio, el cristiano debe regirse por la autoridad que
que no falla, que no erra, y suficiente o completa de las Sagradas Escrituras. Ahora, otra característica, además que le suman a las Escrituras, le restan a la persona de Cristo. Las sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios, es inferior a Dios, es un ser creado, es el primogénito de la creación, es el arcángel Miguel encarnado, no es Dios. Para los mormones, Jesucristo es un Dios entre varios y es nuestro hermano mayor porque supuestamente nosotros existimos en el cielo antes de venir a la tierra. Entonces, para los mormones, Jesucristo no tiene la posición que tiene para nosotros los cristianos. Ahora, la Iglesia Católica Romana sí tiene una cristología correcta. Jesucristo es Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sin embargo, en la práctica sí hay un elemento donde Jesucristo y su evangelio se le resta su suficiencia porque uno tiene que depender de una institución específica que administra los sacramentos, reclamando una supuesta y errada sucesión apostólica que reclaman tener, como si ese fuera el criterio de la ortodoxia, de lo que es correcto. Y aunque Jesucristo es Dios y no le restan a Dios, hay un elemento donde su suficiencia es restada porque no basta el sacrificio de Jesús y su evangelio para poder estar en la verdad y ser la iglesia de Cristo al ser salvos. Tienes que pertenecer a esta iglesia para estar en la plenitud de la fe. Entonces las sectas generalmente le suman, símbolo matemático de sumar, a la autoridad de las Escrituras. Le restan a la persona de Cristo. Y ahora otra cosa, multiplican los requisitos de la salvación. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, de gracia, para que nadie se jacte o se gloríe. Por supuesto que Dios preparó buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por supuesto que debemos hacer buenas obras, pero no son las buenas obras las que nos justifican ante Dios, sino es la fe y la obediencia, la confianza que depositamos en la obra de Cristo, la que nos hace aceptos ante Dios para poder ser justificados ante Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces las sectas generalmente dicen, bueno, pero es que tú tienes que bautizarte en mi organización para que estés en la plenitud de la fe o para que puedas estar en la verdad, o tienes que hacer esta serie de pasos para poder serle agradable a Dios y tener más confianza y seguridad de que le perteneces a Dios o de que estarás con Dios en la eternidad. Entonces las sectas multiplican los requisitos para poder ser salvos, que en la Biblia es meramente el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y otra característica de las sectas es que las sectas dividen la iglesia. Entonces ya tuvimos suma, resta, multiplicación y división. Le suman a la autoridad de la Biblia y tienen otra autoridad además de las Escrituras. Sí, dicen, no, las Escrituras tienen autoridad, pero aparte Dios dejó a su gobierno de Jehová Dios en la tierra. O aparte Dios tiene a sus profetas y aquellos que recibieron la sucesión por la imposición de manos, desde José Smith, que le impusieron manos los apóstoles y recibieron el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. Y si tú no estás en la iglesia mormona, no estás en esa plenitud. Entonces las sectas le suman a la autoridad de la Biblia, le restan a la persona de Cristo. Jesucristo no es plenamente divino o no es suficiente. Multiplican los requisitos para ser justificados ante Dios y ser agradables a Dios, y dividen la iglesia. ¿En qué sentido dividen la iglesia? Que ellos se hacen los únicos poseedores de la verdad absoluta. Si tú no estás en esa organización, tú no estás con Dios plenamente. Esa es una característica importantísima de una secta, y por eso yo veo muchas veces a la Iglesia Católica Romana en sus posturas, sobre todo en el Concilio de Trento, porque después vino el Concilio de Vaticano, que se supone que hay salvación fuera que no necesariamente, por eso nos llaman hermanos separados, ¿no? Porque estamos separados, pero somos hermanos, ¿no?
Entonces, la realidad es de que la Iglesia Católica muchas veces se comporta como si fuera una gran secta en cuanto a creer que solamente en su institución está la plenitud de la fe, siendo que Roma comenzó siendo una de las sedes en la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Es una de las sedes, pero era la única que estaba en el occidente, en el oeste, a diferencia de las sedes en el este del imperio, que estaba Antioquía, Jerusalén, Alejandría y después Constantinopla. Entonces, que era la ciudad de Bizancio. Entonces, ¿cómo reconocemos una secta? Cuatro cosas. Símbolos matemáticos. Le suman a la autoridad de la Biblia, tienen otra autoridad. Le restan a la persona de Cristo. Cristo no es suficiente o Cristo no es divino. Multiplican los requisitos de la salvación porque no basta por la gracia por medio de la fe, sino tienes que hacer un montón de cosas en esa organización. Y dividen la iglesia porque solamente ellos son los únicos poseedores de la verdad o de la plenitud de la fe. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El único medio de llegar al Padre es Jesucristo.